Desde que llegué a la ciudad, no pude dejar de sentir que algo estaba cambiando en mí. A veces ni siquiera me reconocía. Las cosas con Javier y Mark, mis dos mejores amigos, habían sido complicadas, pero nunca pensé que acabarían tomando el rumbo que tomaron. Es extraño como una noche, una conversación, un solo momento puede darlo todo vuelta. Eso fue lo que pasó esa noche, en la fiesta. Todo había comenzado tan normalmente, risas, canciones, bromas, pero cuando me encontré solo con Mark en el jardín, todo cambió. Yo estaba nervioso. No sabía cómo había llegado hasta allí. Solo sabía que en el fondo algo dentro de mí me decía que no estaba bien, pero a la vez me era tan difícil dejarlo ir. Lucas, ¿en qué estás pensando? Me preguntó Mark mientras daba un paso hacia mí, su voz cálida, como siempre. Yo lo miré y mi estómago dio un vuelco. ¿Por qué no podía dejar de pensar en él? Estábamos en una fiesta, rodeados de amigos, pero todo lo que podía pensar era en cómo se veía él, la cercanía de su cuerpo, sus ojos fijos en los míos. Nada, respondí, incómodo, apartando la vista. Estaba mintiendo, por supuesto, porque algo dentro de mí gritaba que no era nada, sino todo lo contrario. Mark rió suavemente, como si supiera lo que estaba pasando por mi cabeza, y me dio un toque en el hombro. Estaba tan cerca que casi podía sentir su aliento en mi cara. Sabes, si me dices lo que te preocupa, tal vez te sientas mejor. Es que no sé si debería. Mi voz se apagó mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Él arqueó una ceja, sonriendo con esa expresión de alguien que había pasado por todo tipo de situaciones. Mark siempre era así, confiado, seguro de sí mismo, mientras yo me sentía siempre un poco perdido en todo esto. Lucas dijo en voz baja, como si supiera que estaba a punto de decir algo que cambiaría todo. Quizás solo necesitas escuchar lo que tú realmente piensas. Sabes que te apoyo, ¿no? Eso fue lo que me rompió. La forma en que decía esas palabras, tan simples pero a la vez tan llenas de significado. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba, que algo se movía dentro de mí de una manera que no podía explicar. Miré a Mark una vez más, esa vez sin poder apartar la mirada. ¿Yo? No sé qué hacer, dije finalmente, mis palabras saliendo en un susurro. No sabía si lo que sentía era real, si estaba exagerando las cosas, pero la verdad es que todo me parecía tan confuso. Estaba demasiado cerca de él, mi mente no podía dejar de pensar en lo que podría significar todo eso. Mark sonrió, y antes de que pudiera reaccionar, se acercó un poco más. Fue un gesto tan sencillo, pero mi corazón comenzó a latir más rápido. Sentí una mezcla de calma y ansiedad, como si finalmente algo estuviera a punto de ocurrir. No tienes que hacer nada que no quieras, Lucas dijo, y por un momento su voz se hizo suave, casi como si estuviera consolándome. Solo sigue tu instinto. Mi instinto. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Qué debía hacer con lo que sentía por él? ¿Era posible que todo esto fuera solo una confusión temporal, una fantasía de una noche? Pero no podía ignorarlo, no podía negar la atracción que sentía. Miré hacia abajo, sintiendo la presión de sus palabras, de su cercanía. ¿Y si es algo real, qué pasa entonces?, pregunté sin pensar, mirando sus ojos. Mi voz era baja, tensa, como si estuviera rompiendo alguna regla no escrita. Mark no respondió de inmediato. Por un instante estuvo en silencio, observándome. Era como si estuviera tomando una decisión en su cabeza, considerando las implicaciones de mis palabras. Mi corazón latía con fuerza, temiendo lo que podía suceder a continuación. Creo que eso es algo que tendrás que decidir por ti mismo, respondió finalmente, su tono serio, pero también reconociendo la complejidad de la situación. De repente, sentí que la distancia entre nosotros se reducía aún más. Un movimiento más, un paso más,
y nuestras bocas habrían estado demasiado cerca. La tensión era palpable, pero entonces, como si algo me hubiera sacudido, aparté la mirada, dándome cuenta de lo que estaba a punto de suceder. No podía hacer esto, no podía arruinarlo todo. Me di la vuelta rápidamente, buscando excusas para salir de ahí, para alejarme antes de que fuera demasiado tarde. Pero en ese instante sentí una mano en mi brazo, tirando de mí suavemente hacia atrás. Lucas, espera, dijo Mark. Su voz ya no sonaba tan segura como antes. Había algo en ella, algo que me hizo detenerme. Cuando lo miré de nuevo, vi que había algo más en sus ojos, una mezcla de vulnerabilidad y deseo. Pero era como si no estuviera seguro de lo que quería. No sabía cómo reaccionar. Debía decir algo. Debía seguir adelante o dar un paso atrás. Mis pensamientos estaban hechos un caos, pero en ese momento una figura apareció de repente en el jardín. Javier, ¿todo bien?, preguntó con su tono habitual, pero al instante noté la tensión en su voz. Había algo en su mirada, algo que me decía que ya sabía lo que estaba pasando entre nosotros. Yo me aparté un paso, sintiéndome atrapado entre los dos. Pero Javier no parecía molesto, sino más bien preocupado. Me miró por un segundo antes de enfocar su atención en Mark. ¿Estás bien, Mark?, preguntó con una leve sonrisa. Pero era evidente que algo no iba bien. Quizás lo percibió, quizás lo había visto todo. Mark y yo intercambiamos una mirada rápida, y aunque ambos tratamos de ocultar la tensión en el aire, supe que las cosas ya no serían las mismas. En mi mente todo estaba en suspenso, y mi corazón no dejaba de acelerarse. Esa noche, todo cambió para siempre. Pasaron unos días desde esa noche en la fiesta. Todo parecía más complicado de lo que había imaginado. Los momentos entre Mark y yo seguían acechándome, pero también lo hacía la sensación de que algo estaba a punto de estallar. Las cosas con Javier, aunque menos evidentes, también se sentían tensas, como si la normalidad estuviera a punto de desmoronarse. La conexión que había entre los tres nunca había sido sencilla, pero en ese momento todo se sentía más confuso que nunca. Estaba en mi apartamento esa tarde, mirando la ventana, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Mark. Mark, ¿podemos hablar? El simple hecho de que me enviara un mensaje me hizo sentir una mezcla de ansiedad y alivio. Por un lado, quería entender qué estaba pasando, pero por otro, sabía que cualquier conversación entre nosotros podría cambiarlo todo. Respiré hondo antes de responder. Claro, ¿dónde te va bien? Mark, en el parque. 5 p.m. Poco después salí de casa. El aire frío de la tarde me hizo sentir aún más nervioso, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba esa conversación para aclarar las cosas. El parque estaba tranquilo, como siempre. Había algo en la calma del lugar que me ayudaba a pensar. Al llegar, lo vi en un banco, con una mano sobre su rostro, mirando al frente. Cuando me vio llegar, su expresión se suavizó, aunque sus ojos parecían inquietos. Lucas, dijo cuando me acerqué, levantándose para darme un abrazo, un gesto que, aunque cariñoso, no me dejó de sorprender. De repente el aire entre nosotros parecía cargado. Aunque ya no había espacio para las dudas de antes, la situación seguía siendo frágil. Me senté junto a él, el silencio entre nosotros pesando de manera incómoda. Gracias por venir, dijo después de un rato, mirando al frente. Su voz sonó más baja de lo habitual, casi como si estuviera buscando las palabras correctas. No hay problema, respondí, mirando sus manos entrelazadas, una señal clara de su nerviosismo. Yo también lo sentía. Pensé en lo que había pasado entre nosotros, en lo que sucedió esa noche. Ya no era solo confusión, había algo más, algo real. Lucas, empezó a decir, pero vaciló. Se giró para mirarme
y sus ojos estaban llenos de algo que no supe identificar. Tal vez arrepentimiento, tal vez miedo. Lo sé, dije rápidamente, sin querer que se sintiera peor de lo que ya estaba. Creo que todos lo sabemos. Él asintió, pero su rostro seguía siendo un lienzo de emociones no resueltas. Alzó la vista hacia el cielo, como si buscara alguna respuesta allí. La brisa fría movió sus cabellos, pero no dijo nada durante un largo rato. Era evidente que estaba luchando con sus propios pensamientos. ¿Y yo? Yo estaba igual. Si por alguna razón aún pensaba que podría huir de todo esto, me estaba dando cuenta de que ya no era una opción. Lucas, no sé si todo esto tiene sentido, dijo finalmente, la voz rasgada, como si fuera consciente de que estaba a punto de decir algo importante. Lo miré fijamente. Mark siempre había sido alguien con mucha claridad en lo que quería, pero hoy parecía desorientado. ¿Qué había cambiado? ¿A qué te refieres?, pregunté, sintiendo la presión de no saber qué decir o cómo actuar. A todo esto, a nosotros. No quiero que las cosas se tornen raras, pero no puedo seguir ignorando lo que siento, lo que sucedió entre nosotros. Por un momento me sentí incapaz de responder. No sabía si tenía derecho a sentir lo que sentía o si debía callar todo. Al final, las palabras salieron solas, casi sin pensar. Yo también lo siento, Mark, le dije, con el corazón latiendo aceleradamente. Es confuso, pero no quiero alejarme de ti. Sus ojos brillaron al escuchar esas palabras y una pequeña sonrisa apareció en su rostro, pero era una sonrisa cargada de incertidumbre, de las mismas dudas que ambos compartíamos. Eso es lo que me asusta, Lucas. Lo que sentimos es algo que realmente podemos controlar. No quiero perder lo que tenemos, lo que somos. No quiero arriesgarme a que todo esto termine mal. Y me refiero no solo a lo que hay entre nosotros, sino a lo que compartimos con Javier también. La mención de Javier me hizo tensarme. A pesar de que mi relación con él siempre había sido algo estable, después de lo que pasó en la fiesta, empecé a preguntarme si lo que sentía por él también estaba cambiando. Había algo dentro de mí que me decía que, por más que quisiera ignorarlo, estaba involucrado en algo mucho más complejo. No es fácil, respondí, mis manos nerviosas sobre mis rodillas. Sé que no lo es, pero tampoco quiero seguir mintiéndome. Esto está pasando y no sé cómo manejarlo. Mark suspiró, claramente frustrado. Miró al suelo, luego volvió a mirarme con una expresión más seria. Lo que quiero decirte es que, aunque las cosas no sean sencillas, eso no significa que no podamos hacer que funcionen. Tú, yo y Javier, los tres podemos encontrar una manera de que esto no termine en desastre. No estoy diciendo que sea fácil, pero creo que deberíamos intentarlo. Yo quiero intentarlo, Lucas. Esas palabras me golpearon como una ola. Por un momento todo lo que sentía, toda la confusión y la ansiedad se desvanecieron por un segundo. ¿Podía realmente intentar esto? ¿Podíamos los tres realmente encontrar una forma de hacer que todo esto funcione? ¿Tú lo crees?, le pregunté, mirando a Mark. Mis palabras sonaron más inseguras de lo que había querido, pero la duda seguía allí, acechando. Mark asintió, una nueva determinación en su mirada. Sí, creo que sí, pero tienes que estar dispuesto a intentarlo también. Por un momento me sentí como si estuviera parado en un precipicio, mirando hacia abajo sin saber si debía saltar o dar un paso atrás. Pero algo en mí me decía que este era el momento, que si no lo hacía, podría arrepentirme por el resto de mi vida. Está bien, dije finalmente, mis palabras saliendo más firme de lo que pensaba. Estoy dispuesto a intentarlo. Mark sonrió, una sonrisa llena de alivio y también de algo más, algo que no estaba completamente claro. Nos quedamos en silencio por un momento
y mientras la brisa fría nos rodeaba, sentí que algo estaba cambiando, algo dentro de mí. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó. Era Javier. Javier, ¿hablamos? Mi corazón dio un salto en mi pecho. Esta conversación también debía suceder. No sabía cómo, pero estaba seguro de que no podía evitarlo. Todo había cambiado. Ahora, lo que tenía que averiguar era cómo iba a afrontar lo que venía.